El chasquido de la pluma Montblanc contra la caoba maciza de la mesa resonó como un disparo sordo en la sala de juntas. El aire acondicionado de la notaría número 28, en el centro de Querétaro, soplaba directo sobre mi cuello, pero yo no sentía frío. Frente a mí, separada por un par de metros de madera pulida y un mar de documentos legales, estaba Paulina. Llevaba ese vestido blanco de lino que le compré en nuestro último viaje a San Pedro Garza García, el que usaba cuando quería proyectar una imagen de superioridad impecable. A su lado, recostado en la silla de cuero con una postura que intentaba ser dominante, pero solo lograba verse forzada, estaba Mauricio, el nuevo prometido, el hombre por el que mi matrimonio de 12 años se estaba disolviendo en ese exacto instante mediante un convenio de divorcio por mutuo consentimiento. Mauricio no tenía absolutamente nada que hacer en esa sala. Legalmente, su presencia era una irregularidad, una provocación descarada. Pero yo no dije nada. Solo tomé un sorbo del café negro que se había enfriado en mi taza de porcelana y observé. La luz de la tarde entraba por los ventanales de la oficina, iluminando el ligero abultamiento en el vientre de Paulina. 4 meses de embarazo. Un embarazo que, según ella, y según las fechas que pregonaba a los 4 vientos, era el milagro que yo nunca pude darle, pero que Mauricio sí. Un hijo que consolidaba su nueva vida perfecta, lejos del polvo, del cemento y de las botas de trabajo con casquillo que yo dejaba en la entrada de la casa todos los días. Para ella, yo me había estancado. Yo era el hombre que construía naves industriales en las afueras, en el Marqués, lidiando con contratistas, permisos ejidales y colados de concreto bajo el sol inclemente, mientras ella soñaba con galas benéficas, cenas de altura y un estatus que, según sus propias palabras, mi mentalidad de ranchero con dinero nunca le iba a dar. Mauricio, en cambio, con su reloj de diseñador que reconocí de inmediato como una imitación de alta gama y su título de consultor de imagen corporativa, representaba ese falso mundo de cristal al que ella desesperadamente quería pertenecer. El notario, el licenciado don Salvador, un hombre de la vieja escuela con el que he cerrado compras de terrenos por más de una década, se aclaró la garganta. Evitaba mirarme directamente a los ojos. Se le notaba la incomodidad de tener que leer las cláusulas finales de una liquidación que a todas luces parecía un atraco a despoblado. A mi derecha, Felipe, mi contador de toda la vida, mantenía la vista fija en la tabla de amortizaciones que tenía en sus manos. Felipe es un hombre que entiende los números mejor que a las personas. Semanas antes me había rogado que peleáramos en los tribunales, que no le dejara el camino libre, que bloqueara las cuentas. Pero hoy Felipe estaba en absoluto silencio, siguiendo mis órdenes al pie de la letra. No estábamos ahí para pelear. Estábamos ahí para dejar que el enemigo creyera que había ganado la guerra. Paulina se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando los dedos con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado en los últimos meses. Me miró de arriba abajo, deteniéndose un microsegundo en mi camisa de algodón a cuadros, limpia pero sencilla, sin logos ostentosos. Suspiró de esa forma teatral, diseñada para que todos en la sala entendieran lo mucho que le pesaba respirar el mismo aire que yo. Empezó a hablar con ese tono pausado, como si le estuviera explicando matemáticas básicas a un niño pequeño. Dijo que quería terminar con todo el trámite de una vez por todas, que su embarazo era delicado, que Mauricio y ella tenían planes de mudarse, que estaban por cerrar los preparativos de su nueva boda, una boda de verdad, dijo, no el trámite civil apresurado que tuvimos ella y yo. Me recordó, frente al notario y frente a mi propio contador, que yo siempre fui un hombre demasiado simple para ella, que me conformaba con ver el dinero enterrado en bodegas y fierros en lugar de vivir la vida. Y luego lanzó la condición final, el ultimátum que sus abogados habían puesto sobre la mesa la tarde anterior. No quería partes de las empresas. No quería batallar con las acciones de las arrendadoras de maquinaria ni con los terrenos en desarrollo rumbo a Celaya. Quería liquidez. Quería 3 millones limpios, transferidos a su cuenta personal en menos de 24 horas,
a cambio de firmar la renuncia absoluta a cualquier derecho sobre el patrimonio que construimos juntos. 3 millones. Esa era la cifra con la que compraba mi paz y financiaba su traición. Mauricio, sintiéndose con el derecho de intervenir, se acomodó el cuello de su saco a la medida y añadió, con una voz que intentaba sonar profunda, que era lo más justo, que a fin de cuentas yo no iba a saber qué hacer con el dinero de todos modos, y que ellos lo necesitaban para asegurar el futuro del bebé y el enganche de su nueva casa en el campanario. Dijo que era el precio mínimo por los años que Paulina había desperdiciado a mi lado. El silencio en la notaría se volvió denso, pesado. Se podía escuchar el zumbido de una mosca chocando contra el cristal de la ventana. Don Salvador detuvo su pluma en el aire, esperando que yo estallara. Felipe apretó los puños debajo de la mesa. La madera crujió ligeramente bajo su peso. Cualquier otro hombre en mi posición habría golpeado la mesa. Habría gritado. Habría exigido una auditoría forense. Habría sacado a Mauricio del cuello a la calle. Habría convertido ese despacho en un infierno de acusaciones y reproches. El ego masculino herido es ruidoso. Busca validación inmediata. Busca insultar. Busca devolver el golpe para no sentirse inferior frente a la mujer que lo está reemplazando y frente al hombre que se sienta en su lugar. Pero el ruido es para los que no tienen un plan. El ruido es la herramienta de los desesperados. No dije nada, solo miré el reloj. Faltaban 10 minutos para las 3 de la tarde. Los bancos todavía aceptarían la instrucción de transferencia si la autorizaba en ese momento. Deslicé la carpeta de cuero hacia mí. Leí la cláusula de renuncia patrimonial, verificando que los términos que Felipe y yo habíamos redactado estuvieran intactos. Estaban perfectos. Paulina estaba tan cegada por la avaricia, tan desesperada por tener el dinero líquido en sus manos para pagar su boda y su nueva vida de fantasía, que ni ella ni sus abogados de quinta habían revisado las letras pequeñas de la liquidación de las empresas. No se dieron cuenta de las fechas de corte, de la cesión total de responsabilidades fiscales que ella estaba asumiendo al firmar ese documento. Pero lo más importante, estaban tan confiados en su mentira, tan seguros de que me habían aplastado el orgullo, que jamás se detuvieron a pensar por qué yo estaba cediendo 3 millones de manera tan pacífica. Saqué mi pluma del bolsillo interior de mi saco. Sentí la mirada de Paulina, una mezcla de triunfo y desprecio. Ella creía que mi silencio era cobardía. Creía que me estaba rindiendo porque me sentía inferior a Mauricio, porque aceptaba mi derrota como el hombre que no pudo darle una familia. Trazó una sonrisa amplia y le apretó la mano a su prometido por debajo de la mesa. Mauricio me miraba con lástima, esa lástima altanera del que cree haber robado un trofeo sin esfuerzo. Firmé la primera hoja, luego la segunda. El rasgueo del plumín sobre el papel notarial era el único sonido en la habitación. Estampé mi huella dactilar con la almohadilla de tinta. Al terminar, tomé mi teléfono celular, abrí la aplicación del portal bancario empresarial, ingresé mi token físico y autoricé el movimiento de fondos hacia la cuenta que ella había proporcionado. La pantalla parpadeó en verde. Transferencia internacional completada. 3 millones de pesos en liquidación irrevocable. Levanté la vista. Paulina revisó su teléfono casi de inmediato. La notificación iluminó su rostro. Sus ojos brillaron con una codicia que le deformó por un segundo las facciones. Respiró hondo, como si por fin se hubiera quitado un peso enorme de encima. Se puso de pie, alisándose el vestido, ignorándome por completo para dirigirse al notario, agradeciéndole la rapidez del trámite. Mauricio se levantó, abotonándose el saco con un gesto de suficiencia, y se atrevió a estirar la mano hacia mí por encima de la mesa, en un acto final de humillación disfrazado de civilidad. Una palmadita en la espalda del perdedor. Observé su mano suspendida en el aire. No cambié mi expresión. No moví un solo músculo de mi rostro. Simplemente me levanté, tomé mi carpeta, le hice una leve inclinación de cabeza a don Salvador a modo de despedida, y caminé hacia la puerta. Felipe me siguió de cerca, con el paso firme. Mientras cruzábamos el umbral de la sala, alcancé a escuchar la voz de Paulina a mis espaldas, riéndose,
diciéndole a Mauricio que por fin se habían librado del lastre, que por fin la vida que merecían iba a comenzar. Salimos a la calle. El calor seco de Querétaro nos golpeó en el rostro al instante. El sol de media tarde caía a plomo sobre las banquetas. Caminamos hacia mi camioneta estacionada a media cuadra. Felipe desactivó la alarma y abrió la puerta del copiloto, pero antes de subir, se detuvo, apoyando los brazos sobre el toldo del vehículo. Me miró por encima del techo, con el ceño fruncido, visiblemente frustrado por lo que acababa de presenciar. «Se lo llevaron, Gerardo», dijo Felipe con la voz ronca contenida. 3 millones, se los diste en la mano, y dejaste que ese imbécil te mirara así en tu propia cara. Dime que sabes lo que estás haciendo, porque ahora mismo siento que acabamos de financiarle la vida a un par de parásitos. Abrí la puerta del piloto. El olor a cuero y a tabaco me recibió. Me quité el saco, lo tiré en el asiento trasero y me aflojé un poco el cuello de la camisa. Arranqué el motor. El rugido del diésel llenó la calle. Miré a Felipe a través del parabrisas. Su preocupación era genuina. La lealtad de un hombre que había visto crecer cada centavo desde que fundamos la primera bodega. «Sube, Felipe», le dije, poniendo ambas manos sobre el volante. «Hoy pagamos 3 millones. Pero lo que Paulina y ese idiota no saben es que acaban de firmar su propia sentencia de quiebra, y lo mejor de todo es que ellos mismos pagaron la cuerda para ahorcarse». Pisé el acelerador y nos incorporamos al tráfico de la avenida Zaragoza. La ciudad se movía rápido a nuestro alrededor, pero en mi cabeza el tiempo operaba a una velocidad completamente distinta. Todo es cuestión de paciencia. El dinero va y viene. El orgullo es una trampa para los tontos. Pero la información estructurada, guardada en silencio y usada en el momento exacto, eso es poder absoluto. Ellos creían que la historia había terminado hoy con una firma y un cheque. No tenían la menor idea de que, hace 4 meses, antes de que ella siquiera sospechara de su propio embarazo, yo ya había encontrado la primera grieta en su muro de mentiras. El trayecto por la autopista hacia el parque industrial fue silencioso durante los primeros 20 minutos. Felipe miraba por la ventana, todavía masticando la rabia de haber visto salir 3 millones de pesos de nuestra cuenta operativa hacia las manos de Paulina. Yo mantenía la vista en el asfalto, escuchando el zumbido de las llantas contra el concreto. Cuando cruzamos la caseta de cobro, finalmente rompí el silencio. Le dije a Felipe que abriera la guantera de la camioneta. Adentro había un folder manila, grueso, sellado con cinta de seguridad y con la firma de don Salvador, el mismo notario que acababa de oficializar nuestro divorcio. Felipe lo tomó con cuidado, frunciendo el ceño al reconocer los sellos. Le pedí que no lo abriera, que solo recordara la fecha impresa en el lomo, 14 de febrero. Hacía exactamente 4 meses. 4 meses desde que yo ya sabía que este día llegaría, y 4 meses de ventaja estratégica que Paulina y su flamante prometido ignoraban por completo. Felipe me miró sin entender. Le expliqué, con la misma calma con la que manejo los colados de cemento en una obra retrasada, que en este negocio no se sobrevive reaccionando al calor del momento. Se sobrevive leyendo los planos antes de que se levanten los muros. Paulina creía que su romance con Mauricio había sido una obra maestra del engaño, una aventura furtiva que me tomó por sorpresa cuando ella me soltó el discurso de que necesitaba espacio y que ya no sentía lo mismo. Pero la verdad es que los números son mucho más fríos y precisos que los sentimientos. Y en mi casa, igual que en mis empresas, yo reviso los números. Todo empezó en la primera semana de febrero. Estábamos cerrando la contabilidad anual y yo estaba revisando los estados de cuenta de las tarjetas corporativas American Express. Paulina tenía una tarjeta suplementaria con un límite alto, supuestamente para los gastos de representación de una pequeña boutique de interiores que yo le había financiado en la colonia Álamos para que se entretuviera. Nunca le cuestionaba las compras de ropa o los restaurantes, pero esa noche, una línea en el estado de cuenta me llamó la atención. Un cargo por 42,000 pesos en la Clínica de Especialidades Reproductivas Lomas. No era un hospital general, ni era su ginecólogo de toda la vida. Era un centro privado especializado en fertilidad y genética de alta gama en la Ciudad de México.
No le dije nada. Esa misma noche llegué a la casa, cené con ella, escuché sus quejas habituales sobre lo mucho que yo trabajaba y me fui a dormir. Al día siguiente, a primera hora, entré al portal de nuestra aseguradora de gastos médicos mayores. Como titular de la póliza Diamante, tengo acceso al historial de preautorizaciones. Ahí estaba. Un formulario de ingreso para estudios prenatales y un ultrasonido temprano. Semanas de gestación estimada según la bitácora médica. 7 semanas. Fecha de concepción aproximada. La segunda semana de diciembre. Me serví un café en la oficina y miré el calendario de mi escritorio. La segunda semana de diciembre yo no estaba en Querétaro. Había estado 15 días metido en la aduana de Tijuana, peleando con agentes aduanales para liberar 2 excavadoras Caterpillar que estaban retenidas por un error en los pedimentos de importación. Era físicamente imposible, biológica y matemáticamente imposible que ese embarazo fuera mío. Mi primera reacción no fue la ira. Fue un frío absoluto en el pecho, una claridad metálica que me recorrió desde la nuca hasta las manos. Estaba casado con una extraña, y esa extraña llevaba en el vientre la semilla de alguien más. El siguiente paso era identificar al padre. No tuve que contratar detectives de película, ni revisar su celular a escondidas en la madrugada. Eso es para novatos, y siempre deja rastros. Yo recurrí a los registros. Revisé las bitácoras del sistema de seguridad de nuestra propia casa. Yo pago la suscripción premium del monitoreo inteligente. Exporté los metadatos de las aperturas de la cerradura electrónica de la puerta principal y de la cochera durante mis días en Tijuana. El patrón era obvio. El código personal de Paulina desactivaba la alarma a las 11 de la noche y un par de horas después, las cámaras de seguridad del circuito cerrado del fraccionamiento, a las que tengo acceso como presidente de la mesa de colonos, mostraban el ingreso de un vehículo Audi color blanco, registrado como visita frecuente a nombre de Mauricio, el supuesto consultor de imagen corporativa que ella había contratado para su boutique. Tenía el motivo y tenía al sospechoso. Pero en México, las sospechas no ganan juicios, no protegen patrimonios y no destruyen reputaciones. Solo las pruebas incontrovertibles lo hacen. Necesitaba el ADN de Mauricio y necesitaba hacerlo con una estricta cadena de custodia para que tuviera validez legal si llegaba a requerirlo. No iba a robar un cabello de un peine ni a seguirlo por la calle. Jugué en mi propio terreno. A finales de febrero le pedí a Paulina que invitara a su consultor a mi oficina corporativa. Le dije que estábamos pensando en rediseñar la imagen de las desarrolladoras industriales y que, ya que él era tan bueno, quería escuchar su propuesta comercial. Mauricio llegó puntual, vestido con uno de esos trajes que le quedaban demasiado ajustados y oliendo a una loción mareadora. Lo recibí en mi sala de juntas. Lo traté con un respeto absoluto. Lo dejé hablar durante 40 minutos sobre logotipos, paletas de colores y sinergias corporativas. Yo asentía, tomando notas en mi libreta. A la mitad de la reunión, mi asistente, previamente instruida, entró con una bandeja de plata, 2 vasos de cristal y una jarra de agua mineral. Mauricio tomó un vaso, se sirvió y bebió profusamente mientras hablaba. Cuando la reunión terminó, lo acompañé hasta el elevador. Le di la mano, le agradecí su tiempo y le dije que analizaría su cotización. En cuanto las puertas se cerraron, regresé a la sala de juntas. Me puse unos guantes de látex quirúrgico. Tomé el vaso de cristal del que Mauricio había bebido, lo introduje en una bolsa de evidencia esterilizada y lo sellé. Esa misma tarde viajé a la Ciudad de México y me reuní con el doctor Villarreal, un perito genetista forense avalado por la Fiscalía Federal. Le entregué el vaso junto con un hisopo con mi propia muestra de saliva, recolectada frente a él y certificada por un notario público. La instrucción fue simple: extraer el perfil genético del vaso, compararlo con el mío y tenerlo listo para un futuro cotejo de paternidad. Mientras el laboratorio hacía su trabajo, yo me senté con mis abogados fiscalistas. Si Paulina pedía el divorcio contencioso y exigía la mitad de las empresas, alegando que yo la había abandonado, un juez podría congelar las cuentas operativas durante el juicio. Eso paralizaría nuestro nuevo proyecto de bodegas en Celaya, un desarrollo de 50 millones de pesos. El daño financiero sería catastrófico.
Así que diseñamos la trampa perfecta. Creamos un fideicomiso ciego donde trasladé el capital fuerte y los terrenos de mayor plusvalía, completamente legal, blindado y fechado antes de cualquier demanda de divorcio. Dejé en las cuentas de la sociedad conyugal únicamente la liquidez operativa básica y el valor depreciado de algunas máquinas viejas. Cuando Paulina finalmente tomó valor, semanas después, para pedirme el divorcio, fingiendo llorar y diciendo que se había enamorado de alguien más y que estaba embarazada de él, omitiendo, por supuesto, que la relación llevaba meses en mi propia cama, yo jugué el papel del esposo dolido y sorprendido. Dejé que ella y Mauricio creyeran que tenían el control absoluto de la narrativa. Dejé que sus abogados redactaran el convenio. Dejé que exigieran los 3 millones por la vía rápida a cambio de no ir a juicio. Felipe, en el asiento del copiloto, no parpadeaba mientras yo terminaba de contarle la historia. Su respiración se había vuelto lenta. Miró el folder manila en la guantera como si fuera un artefacto explosivo. Entonces, murmuró Felipe procesando la información, los 3 millones... Los 3 millones no fueron una derrota, Felipe, le respondí, tomando la salida hacia el libramiento. Fueron el pago del seguro. Con esa firma de hoy, Paulina renunció por voluntad propia y ante notario a cualquier derecho sobre el fideicomiso de Celaya, sobre las cuentas de las empresas y sobre las arrendadoras. Todo a cambio de efectivo rápido para pagar su boda de ensueño. Se vendió por centavos creyendo que me estaba vaciando las bolsas. Pero el folder, ¿qué hay en el folder?, preguntó, señalando la guantera. Esa es la segunda parte del plan. Sonreí levemente, una sonrisa fría que no llegó a mis ojos. Hace un mes, Paulina se hizo un estudio prenatal no invasivo para conocer el sexo del bebé. Pude acceder a los resultados a través del seguro. Le entregué esa muestra genética de sangre materna al doctor Villarreal. La cotejó con el ADN del vaso de Mauricio y con el mío. Felipe se quedó en silencio, esperando. «Ese bebé no es mío», dije con la voz plana y sin emoción. Pero lo interesante, Felipe, lo verdaderamente fascinante de los resultados certificados por el laboratorio es que el bebé tampoco es de Mauricio. Los siguientes 4 meses fueron una clase magistral de paciencia. Para el mundo exterior, para los círculos sociales de Querétaro y para la familia de Paulina, yo era el perdedor resentido que se había refugiado en el trabajo porque no soportaba ver a su exesposa rehacer su vida. Dejé que lo creyeran. Me sumergí en el desarrollo del parque industrial en Celaya. Pasaba mis días entre polvo, varilla y concreto, con el casco puesto y botas de casquillo, revisando estimaciones de obra y firmando contratos de arrendamiento con empresas logísticas internacionales. El fideicomiso estaba blindado y mi patrimonio intocable. El aire en mi casa, antes viciado por las quejas constantes y el desprecio, ahora era limpio y silencioso. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Paulina y Mauricio se dedicaron a quemar los 3 millones de pesos con la desesperación de quienes nunca han sudado para ganar un centavo. Felipe, mi contador, a veces no podía contenerse y me mostraba las fotos que ellos subían a sus redes sociales, públicas, por supuesto, para asegurarse de que todos vieran su triunfo. Viajes a la Riviera Maya para planear la luna de miel, enganches para camionetas de lujo, cenas en restaurantes donde una botella de vino cuesta lo mismo que la raya semanal de uno de mis albañiles. Estaban tirando la casa por la ventana. Reservaron una de las haciendas más exclusivas y caras rumbo a Tequisquiapan para la boda. Contrataron floristas de importación, banquetes a 5 tiempos y un grupo musical de primer nivel. Paulina presumía su vientre abultado envuelta en telas de diseñador, vendiendo la imagen de la familia perfecta y moderna, construida sobre las cenizas del esposo aburrido que no supo valorarla. Felipe se ponía rojo de coraje al ver los estados de cuenta falsos que ella publicaba, la vida de revista que estaba financiando con el dinero de nuestra liquidación. «Están usando tu capital para humillarte frente a toda la ciudad, Gerardo», me decía, golpeando el escritorio. Yo solo le servía un trago de tequila, volvía a mis planos y le respondía lo mismo de siempre. «Déjalos que gasten, Felipe».
Un castillo de naipes necesita altura para que la caída valga la pena. No iba a interrumpir a mi enemigo mientras cometía un error. Estaba dejando que Mauricio se acomodara en el trono, que se sintiera el rey del mundo, que invitara a todos sus socios, clientes y familiares para que fueran testigos de su supuesta victoria. Quería que el escenario estuviera repleto. La semana de la boda, don Salvador me llamó a su despacho. Fui solo. Me entregó un sobre manila sellado. Adentro estaban los peritajes finales del doctor Villarreal, impresos en papel membretado de la Fiscalía, con sellos de agua y firmas notariales. No era un simple papel de laboratorio, era un documento legal irrefutable. La comparativa de las 3 muestras de ADN, la mía, la de Mauricio extraída de aquel vaso de cristal en mi sala de juntas, y la del líquido amniótico de Paulina, obtenida a través del seguro médico que yo aún pagaba. La conclusión técnica era devastadora en su frialdad matemática. Exclusión de paternidad para el sujeto A, yo. Exclusión de paternidad para el sujeto B, Mauricio. Probabilidad de vínculo genético con ambos, 0% absoluto. Paulina había engañado al esposo con el amante y había engañado al amante con alguien más. Alguien que, seguramente, no tenía ni un peso a su nombre, por lo que decidió endosarle el milagro a Mauricio, el consultor incauto que se creyó el cuento del amor verdadero. Tomé los documentos, los metí en un sobre de cuero negro, elegante, pesado, de esos que se usan para entregar títulos de propiedad o testamentos. Escribí a mano una sola nota, breve, en una tarjeta blanca, para que comiencen su nueva vida sin secretos. Los números no mienten. Gerardo. Adjunté la tarjeta a la primera página del peritaje, asegurándome de que el porcentaje 0.0% estuviera resaltado con un marcador amarillo. Cerré el sobre y lo sellé con cera. No iba a hacer un escándalo. No iba a aparecer borracho en la iglesia a gritar verdades. Yo soy un hombre de negocios, y las peores deudas se cobran a domicilio y con recibo en mano. El sábado de la boda llegó. La recepción en la hacienda estaba programada para las 8 de la noche, con el brindis principal agendado para las 10. A esa hora yo estaba en mi rancho, a 40 kilómetros de distancia. Llevaba puestos unos pantalones de mezclilla viejos y estaba engrasando el motor de un tractor John Deere que me estaba dando problemas con la bomba de diésel. Tenía las manos manchadas de aceite negro, el olor a tierra húmeda llenaba mis pulmones y el sonido de los grillos era la única música que necesitaba. Mi celular estaba en una mesa de herramientas junto a una taza de café caliente. A las 9 de la noche contraté a un servicio de mensajería ejecutiva especializada en notificaciones legales. No mandé a un repartidor cualquiera. Mandé a un actuario retirado que trabaja para nuestra firma de abogados, un hombre vestido de traje oscuro, serio, que sabe cómo cruzar filtros de seguridad y exigir firmas de recibido. Sus instrucciones eran precisas, quirúrgicas. Llegar a la hacienda a las 9:50, exigir acceso argumentando la entrega de un documento notarial urgente e intransferible para el novio, ubicar a Mauricio en la mesa principal, entregarle el sobre de cuero negro en sus propias manos, obtener su firma en la bitácora y retirarse inmediatamente. A las 9:58 mi celular vibró sobre la mesa de aluminio. Era un mensaje del actuario. 2 palabras. Entrega confirmada. Me limpié las manos con una estopa. Me serví otro café. Miré el reloj y, en mi mente, pude ver la escena desarrollarse con la precisión de un engranaje suizo. A esa hora, el maestro de ceremonias estaría pidiendo un aplauso para los recién casados. Las copas de champaña, pagadas con mis 3 millones, estarían elevándose en el aire. Mauricio, con su traje de diseñador, sintiéndose el dueño de Querétaro, abriría el sobre negro creyendo que era un regalo sorpresa, tal vez las escrituras de una casa o un bono millonario de algún cliente importante. Paulina estaría a su lado, sonriendo para las cámaras, acariciando su vientre frente a los cientos de invitados de la alta sociedad que fueron a atestiguar su victoria sobre mí. Imaginé a Mauricio rompiendo el sello de cera, sacando las hojas membretadas, frunciendo el ceño al leer el lenguaje técnico legal. Imaginé el momento exacto en que sus ojos se toparían con la marca amarilla.
Exclusión de paternidad. Sujeto B, 0.0%. 15 minutos después mi teléfono empezó a enloquecer. La pantalla se iluminó con llamadas entrantes de números conocidos, mensajes de WhatsApp en grupos del gremio constructor, audios de amigos en común que habían asistido a la boda. El teléfono vibraba y vibraba sobre la mesa, bailando por la cantidad de notificaciones. No contesté ninguna. Dejé que sonara. Pero abrí uno de los audios de texto de un contratista de confianza que estaba en la fiesta. El relato era poesía pura. Mauricio se había quedado paralizado, blanco como una hoja de papel en medio del escenario. Dejó caer su copa de cristal, que se hizo añicos contra el piso de mármol de la hacienda. El silencio en el salón había sido absoluto. Paulina le preguntó al micrófono qué pasaba, intentando mantener la sonrisa falsa. Mauricio no le respondió a ella. Agarró el micrófono, con la voz temblando de furia y humillación, y leyó el documento en voz alta. Leyó el nombre del laboratorio, leyó mi nombre, su nombre y la conclusión genética. Frente a los padres de Paulina, frente a sus propios padres, frente a todos los socios del club campestre. El consultor de imagen, el manipulador que creyó haberme despojado de mi esposa y de mi dinero, acababa de anunciar por los altavoces de su propia boda de lujo que estaba a punto de casarse con una mujer que no solo me había traicionado a mí, sino que lo había usado a él como cajero automático para criar al hijo de un tercer hombre desconocido. La humillación pública fue instantánea, nuclear y sin retorno. Me contaron que hubo gritos, empujones, que la madre de Mauricio sufrió un colapso nervioso y que Paulina intentó arrebatarle los papeles llorando, jurando que era una falsificación, una venganza mía. Pero el sello del notario y la firma del fiscalista decían lo contrario. La boda se desintegró en cuestión de minutos. Los invitados comenzaron a irse en silencio, huyendo de la escena como si el lugar estuviera en llamas. Mauricio se largó en la misma camioneta de lujo que acababa de sacar de la agencia, dejando a Paulina abandonada en la mesa principal de una hacienda por la que aún se debían cientos de miles de pesos en concepto de liquidación de banquetes, dinero que ya no tenían porque lo habían gastado todo en anticipos y lujos absurdos. El teatro se había derrumbado, enterrándolos a ambos bajo el peso de su propia avaricia y estupidez. Apagué la pantalla de mi celular. El silencio en mi rancho era profundo y reparador. Le di un sorbo a mi café, volví a tomar la llave de tuercas y me metí debajo del tractor para terminar de ajustar la bomba. No había euforia, no había saltos de alegría, ni necesidad de ir a restregarles nada en la cara. La justicia, cuando se ejecuta con la cabeza fría y el papel en la mano, no requiere aplausos. El domingo amaneció con una neblina espesa que cubría las hectáreas de siembra alrededor de mi rancho. El aire olía a tierra mojada y a leña quemada. Me levanté a las 5 de la mañana, como he hecho todos los días de mi vida desde que tengo memoria. Preparé una cafetera entera de café de olla, fuerte, con un toque de canela, y me senté en el porche de madera a ver cómo el sol empezaba a romper la bruma. A mis pies, mi perro pastor belga dormía plácidamente. El celular, que había dejado cargando en la cocina, marcaba 47 llamadas perdidas. Todas del mismo número. Todas de Paulina, registradas entre la 1 y las 4 de la madrugada. No abrí los mensajes de voz. No leí los textos kilométricos que seguramente intercalaban insultos, súplicas, acusaciones de haberle arruinado la vida y exigencias de que la ayudara a salir del infierno en el que ella sola se había metido. Simplemente tomé el teléfono, bloqueé el número y lo dejé sobre la mesa de tablones rústicos. A las 8 de la mañana escuché el crujir de la grava en el camino de entrada. Era la camioneta de Felipe. Mi contador bajó del vehículo con una bolsa de pan dulce en una mano y una carpeta en la otra. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido en toda la noche, pero en su rostro había una expresión de alivio absoluto, una especie de paz que no le veía desde hacía meses. Se sentó frente a mí en el porche, tomó una taza de barro y se sirvió café. Me miró fijamente por un largo rato antes de hablar. Me confirmó lo que yo ya había deducido por pura lógica financiera. La explosión en la hacienda
no solo había destruido el teatro social de Paulina, sino que había detonado una bomba nuclear en sus finanzas. Mauricio, en su arranque de humillación y furia, había cancelado todas las tarjetas de crédito compartidas esa misma noche y ordenado a sus abogados iniciar una demanda por fraude y daño moral contra ella. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la letra chiquita de los contratos que Paulina había firmado, enceguecida por la urgencia de su boda de ensueño. Al recibir los 3 millones de mi liquidación, ella los había utilizado para cubrir anticipos no reembolsables, la renta de la hacienda, el banquete elitista importado, los arreglos florales y la música. Pero el costo total del evento superaba por mucho esa cantidad. Ella había firmado pagarés por el saldo restante, asumiendo que el dinero de Mauricio cubriría la diferencia el lunes siguiente. Ahora, sin Mauricio, sin esposo millonario y sin acceso a las cuentas de mis empresas, gracias al fideicomiso que firmó en la notaría, los proveedores iban a ir directamente contra ella. Legalmente, estaba acorralada. Se había gastado mi dinero en una fiesta que no se consumó y ahora debía millones por un evento que terminó en la peor humillación pública que la alta sociedad de Querétaro hubiera presenciado en décadas. Felipe me entregó la carpeta. Eran los últimos estados de cuenta de la sociedad conyugal liquidada y los comprobantes de que el fideicomiso en Celaya estaba operando al 100% de su capacidad. Mi patrimonio estaba intacto, creciendo, protegido por el acero y el concreto de las naves industriales y blindado por la ley. Me dijo, casi en un susurro, que la familia de Paulina se negaba a contestarle el teléfono, avergonzados hasta la médula por el escándalo del ADN y el engaño múltiple. Ella se había quedado sola, en la calle, sin liquidez, sin estatus y cargando con una deuda que la iba a asfixiar durante años. Si hubiéramos ido a juicio, Gerardo, dijo Felipe, dándole un mordisco a una pieza de pan, los abogados de ella te habrían congelado las cuentas por años. Habrían peleado las bodegas. Te habrían sacado el triple en pensiones provisionales mientras se resolvía el pleito. Al darle esos 3 millones rápido, dejaste que su propia avaricia la cegara para no ver la trampa. Pagaste barato por sacarla de tu vida. Le di un sorbo a mi café, sintiendo el calor bajar por mi garganta. Observé mis manos, callosas, marcadas por el trabajo duro que ella tanto despreciaba. No sentí lástima. No sentí remordimiento. Tampoco sentí esa alegría eufórica y barata que buscan los hombres inmaduros cuando ganan una pelea de cantina. Sentí orden. Sentí que las cosas habían vuelto a su lugar natural. El dinero regresaría, porque yo sé cómo construirlo desde la tierra. El respeto de mi gremio estaba intacto, porque nadie respeta a un hombre que grita, pero todos temen a un hombre que sabe esperar en la sombra, con un documento firmado. Me levanté de la silla, llamé a mi perro y caminé hacia la bodega donde guardo la maquinaria. Tenía que terminar de ajustar la bomba del tractor. La vida no se detiene por el drama de los demás. Paulina creyó que me había ganado porque le di lo que pedía sin pelear. Creyó que mi falta de reacción era cobardía, y Mauricio creyó que podía sentarse en mi mesa y beber de mi vaso, sin consecuencias. Ambos olvidaron la regla más vieja de este mundo. La paciencia es el arma de los que saben leer los planos completos de la obra. El ego hace ruido, busca humillar, busca la atención inmediata. Pero el silencio no es debilidad, es estrategia. El respeto no se exige con gritos y berrinches, se impone con hechos y firmas. La verdad no necesita que la defiendas a gritos en un salón de fiestas. Se demuestra sola, en papel membretado, cuando el enemigo está más confiado. Al final del día, esos 3 millones de pesos no fueron una derrota, y mi silencio no fue debilidad. Fue cálculo. ¿Usted qué habría hecho en mi lugar, compadre? ¿Habría estallado en esa oficina frente al notario buscando una venganza inmediata movida por el orgullo, o habría pagado el precio en silencio para asegurar la destrucción total y legal de quien lo traicionó? Déjeme su respuesta aquí abajo en los comentarios. Quiero leer a los hombres que de verdad entienden cómo se juega este juego. Y si esta historia le dejó una lección clara, suscríbase al canal, porque aquí no contamos cuentos de víctimas. Aquí analizamos las jugadas de los que saben ganar. Nos vemos en la próxima.